dice el capítulo número 2, versículo 1 de Romanos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Nos detenemos ahí. El apóstol Pablo ha estado diciendo en el capítulo número 1 de que todos tienen conocimiento acerca de Dios. Dice el apóstol Pablo que lo invisible de Dios, la parte espiritual de Dios, se hace presente o se hace visible por medio de las cosas creadas, que vemos el mar, el cielo, las estrellas, las galaxias, los sistemas solares, nuestro sol, nuestro sistema solar en donde nuestro planeta gira en un orden tan perfecto que da las estaciones en su tiempo perfecto, está en una posición tan exacta que no está cerca del sol para sobrecalentarse porque nos quemamos, no está tan alejado porque entonces nos congelaríamos, está en una posición perfecta y Dios ha diseñado todo esto. Los científicos le han dado nombres a todo esto que Dios ha creado. Ellos le llaman ciencia y las leyes de la gravedad y hablan de las leyes de la física y hablan de todas estas leyes que los científicos le han puesto nombre, pero el creador de todo esto es Dios. Algunos de los científicos, gracias a Dios, reconocen que cuando miran todas estas cosas extraordinarias, llegan a la conclusión de que no hay ninguna otra explicación, sino que Dios es el que ha creado todo lo que existe. Entonces el apóstol Pablo dice que Dios se revela contra toda injusticia y que nadie tiene excusa porque todos tienen conciencia de que Dios existe. El problema es de que como tienen conciencia de que Dios existe, pero quieren tapar el sol con un dedo y decir Dios no existe. ¿Por qué dicen que Dios no existe? Porque si Dios no existe, tampoco existe la palabra de Dios para ellos. Y esto nada más lo escribió cualquier hombre. Eso significa que como Dios no existe, las leyes de Dios no existen, entonces no existe el pecado. Y entonces ahí tienen la posibilidad de darle rienda suelta a sus vidas, porque como no hay un Dios y no hay leyes, podemos hacer lo que nosotros querramos. Pero el apóstol Pablo en el capítulo número 1 está diciendo que somos personas que tenemos la conciencia de que Dios existe. En el capítulo número 1 dice de que como no quisieron aceptar a Dios verdadero, sino que se inclinaron a adorar imágenes, se inclinaron a adorar otras cosas, a la misma creación que Dios ha hecho, en vez de adorar a Dios, adoraron a las cosas que Dios había creado. Y dice entonces que Dios los entregó a toda inmundicia. Dios los entregó a toda desgracia, a toda depravación. No es que Dios les dijo, ustedes van entonces a pecar de esta y de esta otra manera. Lo que sucede es que Dios se aleja de ellos. Porque no quieren a Dios. Y como rechazan a Dios, entonces ¿qué hace Dios? Dios nunca obliga a nadie. ¿Qué significa eso? Dios simplemente se aleja de ellos porque ellos no quisieron recibir a Dios, lo rechazaron. Entonces, ahí es donde dice Dios los entregó. Es decir, los dejó que hicieran lo que quisieran porque tienen libertad de pensamiento, libre albedrío. El punto de la perfección del ser humano, tanto del hombre y de la mujer, radica en la libertad de pensamiento o libre albedrío, como se le conoce teológicamente. ¿Qué significa esto? Que cada uno de nosotros tiene conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Y en lo más profundo de cada uno de nosotros, aunque neguemos la existencia de Dios, sabemos de que existe un ser supremo que ha creado todo lo que existe. Nadie puede negar la existencia de Dios. Es que es ilógico pensar de que las cosas pueden surgir de la nada y el apóstol Pablo ha sido insistente en esto. Así de que dice, Dios se revela contra toda injusticia y por eso es que en el capítulo 2 es la continuación del capítulo 1 y ahora dice, por lo cual eres inexcusable. Es decir, el apóstol Pablo le está diciendo, ustedes saben de que Dios existe. Ustedes no tienen excusa, no pueden presentarse ante Dios y decir, oh Dios, es que no sé si no sabía si tú existías. Y hay otro grupo, hay los grupos ateos, estos no creen que Dios existe. Hay ateos teóricos y hay ateos prácticos. Los ateos prácticos simplemente repiten de que Dios
no existe, porque lo oyeron de otros y lo repiten, pero no tienen fundamentos. Están los ateos teóricos. Los ateos teóricos, estos han investigado la teoría de Carlos Darwin, han estudiado la teoría del Big Bang, han estudiado otros tipos de teorías que llegan ellos supuestamente a la conclusión de que Dios no existe y que estos son sus puntos de vista. Ateos teóricos, se rebuscan, estudian y tratan de hacer defensa de las teorías que ellos creen que son las correctas. Pero también están los agnósticos, están los ateos teóricos y prácticos y están los agnósticos. Los agnósticos dicen, si existe Dios, no lo sé. Si no existe, no lo sé. No me interesa saber. Entonces no me meto en esa área porque mi mente es demasiado pequeña para poder tratar de entender esas cosas espirituales. Entonces ese está como entre que sí y que no. Ese está más fácil de llegar al reino de los cielos porque se le puede hablar la palabra de Dios y uno le puede explicar basado en las Sagradas Escrituras y en la misma naturaleza de que Dios es real y existe. Pero en el caso de los ateos están un poco más rebeldes y ellos definitivamente niegan la existencia de Dios. Por lo menos los agnósticos no la niegan, pero tampoco la afirman. Están indecisos, pero yo prácticamente lo que veo acá es que están desinteresados en saber la verdad porque no les conviene, por lo que ya les dije hace un momento, porque si ellos tienen que aceptar de que Dios existe, tienen que guardar las leyes de Dios y tienen que dejar de pecar. Entonces, no les conviene. Entonces, esos son los agnósticos, están ahí como entre sí que no, pero mejor no me meto en eso. Pero el apóstol Pablo está diciendo acá, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. O sea, no importa si eres un millonario, no importa si eres pobre, no importa si eres un indígena, no importa si eres un americano, no importa si eres un africano, si eres un chino, no importa. Eres inexcusable. Eres inexcusable de la existencia de Dios. Y dice, oh hombre, y cuando dice oh hombre, quizás a simple vista podríamos entender de que se refiere directamente a un hombre. Pero aquí la expresión o el derivado de hombre viene del griego antropos, que significa un ser humano. Entonces, cuando se refiere a un ser humano, se refiere tanto a hombres como a mujeres, a niños, a niñas, a jóvenes y ancianos, a todos por igual. O sea, aquí no hay diferencia de personas como leímos en el versículo clave al inicio. Entonces dice el apóstol Pablo, oh hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Qué fácil es señalar a las demás personas, ¿verdad? Es bien fácil. Oh, ese hombre nunca va a cambiar. Siempre va a andar en las calles y va a dejar a su familia. Y qué hombre más tremendo, qué hombre más malo. Qué hombre aquí, qué hombre allá. Oh, qué mujer nunca va a dejar de engañar a su esposo. Siempre va a andar con uno y con otro hombre. Qué mujer más pecadora. Se merece el castigo peor. Cuando vemos en las noticias que agarraron a un violador, nosotros mismos decimos y entendemos que basado en la ley debe de aplicarse un castigo para un violador. Pero nosotros de una sola vez dictamos pena de muerte. Y es el juez el que tiene que hacer eso, no nosotros. Cuando vemos la noticia, nos hierve la sangre, como dicen, ¿verdad? Porque sí se molesta en algunos de esos casos. Son violadores de mujeres, violadores de niños, son pedófilos. Y también otros tipos de asesinos en serie. Y cuando uno mira a esta gente en las noticias, uno se siente indignado. Pero ¿quién tiene que dar ese dictamen de justicia? El juez. Y especialmente otros, pues los cristianos que se creen tan santos, dicen al infierno de una sola vez. Y los mandamos al infierno como si nosotros fuéramos Dios. Porque es fácil juzgar, es fácil señalar. Y a nosotros muchas veces no nos compete. No nos compete. Es decir, en pocas palabras, no nos importa a nosotros. Pero siempre como se trata de juzgar, y yo me creo que en esa parte yo no cometo, no, yo no robo. Yo no soy malo, entonces yo puedo juzgar al que roba. No, pero es que yo no fumo marihuana, puedo juzgar al que fuma marihuana. Yo puedo juzgar a aquella mujer que se prostituye o al hombre que se prostituye, que también hay, porque yo no lo hago.
Pero el problema es que lo que dice el apóstol Pablo es que deberíamos de tener cuidado de no juzgar, porque dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué me condenaré a mí mismo si yo no me prostituyo? Y la mujer que está allá o el hombre que está allá sí se prostituye. Pero ¿por qué entonces me condeno a mí mismo? Mire lo que dice el contexto. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. No, un momento, pero es que yo acabo de decir de que yo no me prostituyo y ella sí. Pero es que pensamos que cuando miramos el pecado de la otra persona, ese es todo el pecado que existe. Hay diferentes tipos de pecado. Quizás no estoy cometiendo el pecado que ella o que él ha hecho, pero estoy cometiendo otro tipo de transgresión, violando la ley de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo tiene la razón. Es mejor quedarse callado y no juzgar. Pero es que somos tan buenos para señalar. O que cómo vino vestido el hermano, que cómo habla la hermana, que cómo camina, que cómo esto, que cómo lo otro, que cómo toca el instrumento, que cómo canta. Y ahí nos vamos. Y somos buenos para señalar. Pero cuando nos señalan a nosotros, nos gustaría que nos den una crítica constructiva. Pero cuando nosotros señalamos, damos una crítica destructiva. Queremos restregar a la persona en el piso y hacerle ver que está mal y que yo estoy bien, que yo estoy mejor que todos los demás. Tenemos que tener muchísimo cuidado y tratar de en lo que se pueda, de no juzgar a los demás, porque no nos compete a nosotros. Si son cuestiones dentro de la familia, pues si es dentro de la familia hay que resolver esos problemas dentro de la familia, pero no estar señalando a las demás personas. Dice el apóstol Pablo, tú que juzgas, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. De una o de otra manera, quizás estamos fallando en algunas cosas que a Dios no le agradan, pero señalamos el pecado de otro, los pecados de otro. Oh, no, esta hermana es así, este hermano es así, el vecino hace esto, aquella hace lo otro, este hace esto. Y yo estoy bien de todas esas cosas, pero hay que empezar a escudriñarnos y analizar si algo de lo que yo estoy haciendo no le agrada a Dios. Entonces, antes de juzgar, creo que nosotros mismos tenemos que pasarnos por el filtro de la palabra de Dios, para ver en qué estamos fallando, para ver qué es lo que estamos haciendo. Hay que tener mucho cuidado. Versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Lo que dice el apóstol Pablo acá es que lo que hace Dios tiene su justificación. Han violado la ley de Dios y por lo tanto no es Dios quien los castiga, sino que la ley que Dios estableció es la que nos dicta la sentencia a nosotros. Si dice no robarás y está robando, merece un castigo, merece la sentencia y es la ley de Dios la que nos lleva a ese proceso. Entonces, todo castigo que viene de parte de Dios es justo. Algunos dirán, no, pero es que Dios no hubiera matado a aquellos que se pusieron de rebelde en contra de Dios cuando habían salido de Egipto y Dios les mandó serpientes venenosas para que se murieran. Y eran judíos, pero se rebelaron en contra de Dios. Y Dios les envió serpientes venenosas para que murieran. No, pero es que Dios qué injusto lo que hizo cuando Coré se levantó en rebelión con otro grupo y se fueron en contra de Moisés y Dios hizo que se abriera la tierra y que se los tragara y eran judíos y eran servidores. Pero cuando se trata de que transgredimos la ley de Dios, nadie puede decir que Dios es injusto porque nosotros hemos cometido un acto de desobediencia en contra de las leyes de Dios. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Aplicar la justicia. Porque si Dios no aplica la justicia, no, pobrecito, es que va a seguir pecando, pero lo voy a perdonar. Dios tiene que aplicar la justicia. Porque entonces dejaría de ser un Dios justo. Y nosotros oramos, Padre, tú eres justo. Padre, haz tu justicia. Y si nosotros le pedimos que haga Dios la justicia sobre nosotros, todos terminaríamos muertos. Porque ante Dios no somos nada. Si la misericordia, el amor de Él es el que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Pero cuando Dios envía el castigo, es porque realmente lo merecíamos. Y hay que empezar a escudriñar en nosotros qué es lo que hice mal y arrepentirme en vez de decir, Dios mío, tanto que te sirvo, predico tanto, hago esto, hago lo otro y tú me pagas con eso. Es el justo juicio de Dios. No podemos ignorar eso. No podemos ignorar la santidad y la justicia de Dios y que Él demanda santidad de nosotros. Él demanda que seamos cada vez mejores creyentes, que la gente allá afuera nos pueda ver diferentes a nosotros. Versículo número 3 dice, y piensas esto, oh hombre,
Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. No, es que el pecado de él está más grave. El mío está más liviano. Pues yo solo robo y el otro se mete a los bancos y hace unos robos más extraordinarios. No importa el nivel de pecado que sea. Nunca lo va a degradar de dejarse de llamar pecado. Sigue siendo pecado. No importa el nivel de depravación mental que tengan las personas, si solo miran pornografía, o si se va y levanta prostitutas en el camino, o si se va y sale con las compañeras de trabajo y sale con ellas sabiendo que tiene su esposa. No importa el nivel, si solo está en una computadora o toca a una mujer o intima con una mujer. Siempre es pecado. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que con solo maquinar en su mente, se refirió al hombre, pero también pues va para la mujer. Entonces, que con solo pensar en otra persona, ya estoy cometiendo adulterio. Entonces, y esa es la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo acá quiere hacer claro, no, bueno, es que el nivel de pecado de él está mal. Yo estoy bien en lo que estoy haciendo. Está más o menos, pero creo que el otro es el que está más grave, o la otra es la que está más grave. Yo estoy mejor. Yo soy más santo, yo estoy acercándome más a la santidad. Ese era el problema de los fariseos que siempre les he repetido a ustedes. Los fariseos guardaban y conocían la ley, pero no la guardaban como Dios mandaba. Ese era el problema. Trataban de aplicarla como ellos entendían que era correcto, pero Dios tenía una opinión diferente de ellos. Así de que crees que escaparás por esto, dice el apóstol Pablo, versículo 4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, de su eterno poder, de su grandeza, de su soberanía, ignorando que su benignidad, es decir, su bondad, te llevará al arrepentimiento. Estás ignorando lo que Dios puede hacer si te arrepientes. Dios es bueno, Dios es paciente, Dios es misericordioso. Ignoras esto, pero debes de arrepentirte. Debe de haber un cambio en tu corazón, debe de haber un cambio en tu vida por completo, de tal manera que vengas a ser una nueva criatura. Versículo número 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Dos cosas acá. Dureza, duro, no hace caso. Y por tu corazón no arrepentido. ¿Sabe que a causa del corazón no arrepentido es que uno se vuelve duro? Es que uno se vuelve de eso, nada, que me importa la palabra de Dios. Hay gente que maldice a Dios. En nuestra cara lo han hecho. Y uno, Señor, perdónalos porque de verdad que no entienden lo que están haciendo. Entonces llegan a ese nivel tan extremo porque su corazón está endurecido como una piedra. Pero dice en el Antiguo Testamento Dios de que le pondrá, y este es especialmente hablando de Israel y de todos aquellos que tengan un corazón duro, que a esos corazones de piedra les pondrá un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que siente y que pueda percibir qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero acá dice el apóstol Pablo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Que hay que entender de que cuando Dios juzga, es justamente correcto lo que Él hace y no hay manera de contradecir a Dios por su santidad. Lo que hace Él es correcto. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, odio, enemistades, desprecios, amarguras, deseos de muerte, eso va a cosechar para él también. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará o cosechará. Esa es la ley de parte de Dios. Y entonces Dios lo que va a hacer es aplicar el justo juicio en la vida de las personas, porque tienen un corazón duro, no quieren obedecer la palabra de Dios. Se predica por un lado, se predica por otro lado, y dicen, no, ¿sabe qué? Ahorita no me interesa. ¿Saben cuál es mi Dios? Se sacan la cartera, le enseñan todas las tarjetas que tienen de los bancos, le enseñan los rollos de billetes, o abren un maletín y le enseñan un maletín lleno de barras de oro, lleno de perlas preciosas, cadenas de oro y todo. Esto es mi Dios. ¿Ves todas las propiedades que tengo, los carros? Eso es mi Dios. Hay gente que se atreve a decir eso, pero porque tiene un corazón duro y lleno de avaricia también.
Pero nosotros tenemos que tener cuidado de que nuestro corazón siga siendo un corazón de carne, sensible a la voz de Dios, que pueda escuchar la enseñanza de Dios y que nuestro corazón pueda palpitar fuerte cuando estamos desobedeciendo a Dios y que nuestro corazón pueda palpitar feliz, alegre, a su ritmo normal cuando hacemos la voluntad de Dios, que podamos someternos a su voluntad. Así de que Dios va a pagar conforme nosotros hagamos, ni más ni menos. Dios no, a este le voy a poner más porque no obedece. No, le va a pagar conforme a lo que hizo nada más. Porque esa es la voluntad y la justicia de Dios. Versículo 7 dice, vida eterna, aquí viene el pago, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, es decir, la salvación y la vida eterna. Vida eterna a los que obedezcan a Dios. Pero mire lo que dice a continuación. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, es decir, a los peleoneros, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y el apóstol Pablo también ya lo dijo en el capítulo número 1, que Dios se revela contra toda injusticia. Y lo vuelve a repetir acá otra vez, que Dios va a castigar a esta gente con gran ira y enojo a todos los que son contenciosos, a los peleoneros y a los que no obedecen a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Esta es la verdad. Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, esta es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros conocemos la palabra del Señor, esa es la verdad. Tu palabra es la verdad, Señor Jesús. Así de que nosotros obedecemos a la palabra de nuestro Dios. Así de que, sino que obedecen a la injusticia. A eso les va a tocar la ira y el enojo de Dios. Y algo más, versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, y aquí detalla hombres y mujeres, que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. Y me llama la atención el apóstol Pablo porque la iglesia a la que le está escribiendo en Roma, ya había una combinación ahí de gentiles, es decir, gente que no tenía la sangre judía, pero que habían aceptado a Jesús como el Mesías o el Mesías. Pero también había ahí judíos que se habían convertido a Cristo Jesús y habían entendido de que Jesús era el Salvador, el Dios de Israel, el ungido, el que Dios había enviado. Entonces, estos judíos habían entendido eso ya. Habían judíos y habían griegos, o lo que abarca todo lo que son los gentiles, gente de diferentes culturas que habían aceptado a Jesús. Pero el apóstol Pablo está diciendo al judío primeramente. Es decir, no creas que porque eres judío y que por tus venas corre sangre del linaje de las tribus de Israel, vas a ser diferente. Y Dios, no, él es parte de la niña de mi ojo. Así de que yo los cuido, yo los protejo y ellos pueden pecar libremente. Pero los que vamos a castigar van a ser a los griegos, a los gentiles. A eso sí, porque son idólatras, son pecadores. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo, no, cuidado. Y el apóstol Pablo es un judío. Y dice, el judío primeramente. O sea que le puede tocar ira y enojo, tribulación y angustia. Le puede tocar el castigo. No importa que sea judío, dice el apóstol Pablo. Y también al griego, ahí vamos todos nosotros, que cuando habla de griego, muchas veces se refiere a todos los gentiles en general, todo aquel que no tiene sangre judía. Entonces, castigo, primeramente para el judío y también para el griego que no obedezca. Hay otra bendición, versículo 10. No solo hay castigo, sino hay bendición para los que obedecen. Versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Y aquí dice, ok, judío, si tú haces lo bueno, tú eres primeramente bendecido. Y también al griego. Es decir, aquí nos está llevando al punto del versículo que leímos al inicio, que Dios no hace diferencia entre judío y gentil, o judío y griego. Aquí dice, tanto el judío como griego que peque va a recibir ira, enojo, tribulación y angustia de parte de Dios. Pero el judío
Y el griego o el gentil que obedezca va a recibir vida eterna, va a tener gloria y honra e inmortalidad de parte de Dios. Va a recibir honra y paz de parte de Dios. No importa si es judío o si es griego, pero todos en general. Y llegamos al versículo número 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, Dios le prometió a Abraham una descendencia como la arena del mar, es decir, incontable, como las estrellas del cielo. Y en otros pasajes bíblicos dice como el polvo de la tierra. Podemos contar minuciosamente cada uno de los elementos en el polvo, en la arena o en las estrellas. Y Dios le dijo a Abraham que así sería su descendencia. Pero que esa descendencia que ahora le conocemos como el pueblo de Israel, que por cierto está distribuido, dispersa en todo el mundo, incluso en El Salvador, en México, sé que hay en Honduras, en Guatemala, sé que hay gente judía, en los países de Rusia, Ucrania, Argentina, España, prácticamente los judíos están en todas partes del mundo y Dios ha cumplido su promesa y son el pueblo escogido de parte de Dios. Es un linaje. Dios le llama en las Sagradas Escrituras el olivo natural, o podríamos decir el olivo original. Pero eso no excluye a los judíos de que Dios se revele en contra de ellos si ellos desobedecen. Hemos visto a través de la historia de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento como cuando los israelitas han obedecido a Dios, han sido bendecidos y prosperados y han tenido mucho más, Dios les ha multiplicado. Pero cuando se levantaron reyes de los mismos judíos que guiaron al pueblo a la idolatría, a la desobediencia, a alejarse de la voluntad de Dios, Dios les envió castigos. Y esos castigos incluyeron la devastación, la muerte de muchos de su gente, destrucciones de sus comunidades donde vivían a causa de la rebeldía. Los medopersas los destruyeron, los asirios los destruyeron, los babilonios los destruyeron, los romanos los subyugaron, incluso en los tiempos de Jesús. Ahora vive rodeado de enemigos, porque entre los mismos judíos, en una de las ciudades creo que se llama Tel Aviv, que es una de las más liberales, hay multitudes de judíos que también son homosexuales, son lesbianas, son bisexuales. Judíos que andan con su kippah, con su gorro que significa que Dios está sobre todas las cosas y con un cigarro en la mano. Judíos ortodoxos que toman vino, pero en cantidad, o sea, toman. Y podemos nosotros ver entonces de que siempre hay un grupo que se rebela en contra de Dios. Ahora, mucha gente se pregunta, se atreven a preguntar esto, pero cuando vamos a la luz de las Escrituras, la respuesta es evidente, es clara. La gente dice, ¿será salvo todos los israelitas? ¿Qué pensarían ustedes? A la luz de lo que acabamos de leer, ¿aquel que es homosexual será salvo? Si no se arrepiente, no es salvo. Pero es que la Biblia dice que es la niña de los ojos de Dios. Claro que sí, aquel que obedece a Dios. Y el apóstol Pablo ha sido claro acá, al judío primeramente y después al griego. O sea que si el judío se rebela, va a recibir castigo de parte de Dios. Y ahí vemos las evidencias de cómo Dios mismo ha castigado a estos que no han obedecido a la voluntad y han sido judíos. Dios mismo ha enviado las serpientes para que se los coman. Dios mismo les ha llevado por el desierto para que muchos mueran. Dios mismo permitió y dictó, dio la orden de que todos los que habían salido de Egipto, de la esclavitud, no entrarían a la tierra prometida, a excepción de Josué y Caleb. De ahí todos los que salieron de Egipto, nadie entró a la tierra prometida. Entraron sus hijos, sus nietos y su descendencia, pero no los que salieron por rebeldía, murieron en el camino. Dios les dicta castigo porque son desobedientes. Así de que incluso cualquier israelita, no importa, no es salvo porque no ha obedecido a Dios. Pero si obedece a Dios, ellos son los primeros. Usted mira que el apóstol Pablo primero se dirige a ellos, al judío primeramente y después al griego. Al judío primeramente y después al griego, porque los judíos son importantes. De los judíos viene la salvación para nosotros. Así de que ellos también. Pero si se portan mal, van a recibir castigo también.
Que Dios tenga misericordia de ellos y nuestra responsabilidad en agradecimiento a Dios, porque a través del pueblo de Israel hemos sido nosotros salvos. Es decir, porque nuestro Salvador viene de los judíos. Jesús era un judío. La parte física de Jesús era judía. De ese linaje venía, del linaje de David. Entonces, a través de los israelitas hemos sido nosotros salvos, porque Dios le dijo a Abraham: en ti me serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición abarca la salvación y la vida eterna. No solo que tengamos comida, no solo que tengamos protección acá, sino que Dios mismo nos llame su hijo, su hija. Eso es extraordinario. Eso es maravilloso. Tenemos que orar por Israel, aunque muchos de los israelitas no obedecen a Dios. Pero el castigo también va para ellos, no solo para nosotros. No es que al final todos estos que se murieron en rebeldía en contra de Dios y que Dios permitió que fueran muertos, como el rey Saúl, el primer rey de Israel, y otros reyes que desobedecieron, aunque fueron llamados por Dios, pero cuando desobedecieron a Dios, Dios les envió castigo. No sé si se arrepintió al final, no lo sé. Pero si no se arrepintieron, tienen castigo también. Van a ser enviados también al infierno. Alguien quizás puede decir: no, pero es que ningún judío va a llegar al infierno. Si desobedecieron a Dios, sí, van a ir al infierno. Cualquiera de nosotros, gentiles, que desobedezca la palabra de Dios, va a ir a parar al infierno. El infierno es real. El infierno es real. El mismo Señor Jesucristo nos ha hablado de él. Y esto se lo repito muchas veces para que usted tenga conciencia de él. Lázaro y el rico. Ahí nos habla de un hombre que estaba sufriendo y de otro hombre que estaba disfrutando de la benignidad de Dios en un lugar de reposo, en un lugar de descanso, mientras el otro estaba siendo atormentado desde el momento que murió. Físicamente murió, pero espiritualmente su espíritu, su alma, nunca murió. Solo trascendió al lado espiritual y de inmediato fue tomado y llevado a un lugar de precastigo, en donde estaba sufriendo, en donde estaba siendo atormentado. Así de que en cuanto muere una persona, su alma se desprende y depende cómo haya vivido aquí en la tierra, o va a un lugar de reposo esperando a la resurrección de los muertos, o va a un lugar de precastigo hasta que sea juzgado después del reino milenial, cuando va a ser echado juntamente con Satanás en el lago que arde con fuego y azufre. Así dice la palabra de Dios. Versículo número 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, el versículo 14 dice: porque cuando los gentiles no tienen la ley, y esto es bien interesante, hacen por naturaleza, escuche esto, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Es decir, sin conocer la ley, hacen la ley. Ahorita vamos a ver eso. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, es decir, conforme a lo que yo estoy predicando, dice el apóstol Pablo. Ahora dice el apóstol Pablo acá, de que hay un problema, porque aquí Dios va a juzgar conforme a la ley. Y los judíos pensarán, bueno, conforme a la Torá, entonces, 613 estatutos, leyes y mandamientos que Dios estableció en la Torá. En los primeros 5 libros de la ley, Dios ha establecido cómo debe de vivir el pueblo de Israel. Pero los judíos piensan que esa es toda la ley. Pero, ¿qué pasa de aquella persona que vive en las montañas, en cerros, en lugares aislados, en donde solo ellos están, y nunca han oído acerca del evangelio de Jesucristo? Nunca han oído de Dios, que Dios vino en la forma humana de Jesucristo a redimirnos de nuestros pecados. No conocen nada acerca del evangelio. Pero ¿qué pasará con estas personas si se portan bien? Si saben de que robarle a su vecino es malo. Si saben que tomar la mujer de su vecino es malo. Y eso es un instinto natural que uno trae. Es una ley que trae escrita en el corazón.
¿Sabe qué pasa con un niño cuando golpea a otro niño o le quita el juguete y el otro niño está llorando? Hay una ley en su corazón que le hace ver que alguien está sufriendo a causa de él. ¿Y sabe qué hace el niño? Va, le regresa su juguete y si es posible lo abraza y le pide disculpas. Un niño. ¿Usted cree que un niño conoce la ley que ni siquiera sabe leer ni escribir? Apenas va empezando a crecer en este mundo. Y conoce porque hay una ley escrita en su corazón. ¿Quién puso eso? Dios mismo. Cada uno de nosotros tenemos conciencia. O sea que no tenemos que ser personas que tenemos que memorizarnos. Si puede, claro, yo no tengo la capacidad. Pero si puede memorizarse toda la Biblia, perfecto. Pero el conocimiento de la palabra de Dios no le salva a usted. El acto de hacer la voluntad de Dios es la que lo salva. El solo tener conocimiento no me salva. El practicar lo que es la palabra de Dios me lleva a la salvación, me lleva a un cambio en mi vida, me lleva a la vida eterna. Pero esa ley en el corazón de ese niño le dice, hiciste mal. Y de inmediato va, qué bueno que los niños se arrepienten rápido y son bien sensibles. Así de que el niño va y ya los mira jugando. El otro lo perdonó también aunque le hizo daño. Porque hay una ley en su corazón que también le dice, bueno, pues ya te regresó el juguete, ya te pidió disculpas. Y se ponen a jugar juntos. Y los papás están como enojados. La salí a hablar con este papá porque tiene que portarse mejor su hijo. Y los niños están en paz. Hay una ley en los corazones. Así hay una ley en las personas indígenas que viven en estos lugares remotos, en las Amazonas, en la India. Dicen que todavía hay lugares remotos de gente indígena que no ha tenido contacto con el resto de la humanidad o como se le llama con el mundo, con la ciencia, con la cultura y con todo lo nuevo. Pero ellos saben que es bueno. Eso es automático en uno. ¿Usted cree que de la nada surgió eso? Dios ha puesto ese sentimiento en nosotros, una ley escrita en nuestros corazones. Así de que el apóstol Pablo está diciendo acá que vamos a ser juzgados conforme a la ley. Los judíos, conforme a la ley que Dios les ha entregado. Aquellos que nunca han oído del evangelio, que no saben nada de Jesús, ellos van a ser juzgados por la ley que hay en su corazón. Si mataron ellos mismos sabiendo que es malo, sin tener conciencia de Jesucristo, de Dios, de la Biblia, van a ser juzgados y van a ser echados al infierno. Pero aquellos que nunca escucharon de Jesucristo, no conocen la palabra de Dios, pero vive como un hombre de bien, un hombre respetuoso, un hombre que no es borracho, un hombre que no roba, un hombre que no viola, un hombre que no tiene otra mujer que no es su esposa, o una esposa que no tiene otro hombre que no sea su esposo. Dios le va a dar la salvación, aunque no haya aceptado a Jesucristo. Porque ha reconocido la ley que está en su corazón y como nunca se le habló de Cristo, pues nunca se llegó al evangelio y quizás murió en las montañas, murió en ese lugar, pero vivió conforme a la ley del corazón, sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, y por esa ley escrita en su corazón, Dios lo va a salvar. Entonces usted va a decir, oiga, el pastor, entonces usted está diciendo que gente que no haya aceptado a Jesús va a ser salvo. Sí, porque aquí mismo lo dice en la Sagrada Escritura, y porque Dios los va a juzgar conforme a la ley del corazón. No tuvieron la oportunidad de recibir el evangelio porque nadie llegó hasta ese lugar donde vivían. Pero él conocía la manera correcta de vivir, porque eso es natural en nosotros. Es un instinto natural. Y uno se deja guiar por eso. Ahora, nosotros cuando cometemos un acto de desobediencia ante Dios, como conocemos la palabra de Dios, rápido pasa un escáner en nosotros y nos dicta que lo que hicimos, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que pensamos hacer es malo. Y por lo tanto, eso mismo nos redarguye a nosotros. Y lo que hay que hacer es dejar eso y empezar un cambio en nuestras vidas para que no venga el castigo de Dios sobre nosotros. Versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Oh, te crees un judío. Por eso le dice, tienes el sobrenombre de judío. Y te apoyas en la ley. Tú conoces todo el Tanaj, el Antiguo Testamento. Y te glorías en Dios. Oh, no, yo creo en Dios. Yo conozco la ley. Yo soy judío, 100%. No estoy mezclado. De hecho, ni me mezclé con las otras tribus. Yo soy de Judá y mi esposa es de Judá. No me mezclé con otra tribu de Benjamín. Me he mantenido con ese linaje de mi misma tribu. Soy judío 100%. Y conozco toda la ley. Conozco la Torá, conozco el Tanaj completo. Vivo bajo la palabra de Dios. Y dice aquí el apóstol Pablo, y te glorías
le dices a todo, oh, yo soy judío, oh, yo conozco toda la ley de Dios, yo vivo supuestamente bajo la ley de Dios, y dice el apóstol Pablo, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, es decir, sabes todo. No hay dudas para ti. Versículo 19. Y confías en que eres guía de los ciegos. No, yo les puedo enseñar a los otros porque eso es tan mal y yo les voy a enseñar la manera correcta de hacerlo porque yo conozco la verdad. Luz de los que están en tinieblas. Eres instructor de los indoctos, es decir, de los que no han sido enseñados. Eres maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y aquí dice el apóstol Pablo, ajá, ok, tú conoces todo esto, eres judío, conoces la ley, conoces a Dios, le enseñas a los demás. Y luego dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, eres perfecto para enseñar, eres un gran maestro, no robarás, pero de repente va y roba. No dirás falso testimonio y empiezas un gran chismoso o una gran chismosa. Y luego dice, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas, eso va para los pastores, para los líderes, para todo aquel que habla la palabra de Dios, que no se ha de hurtar. ¿Hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y aquí es donde yo le digo siempre, y esto se lo repito también a ustedes, a los estudiantes del instituto les digo, todo el conocimiento que ustedes tienen es bueno tenerlo. Eso se llama fe intelectual. Conoce acerca de Dios y conoce las leyes y mandamientos de Dios. Pero eso no es suficiente para la salvación. Ese conocimiento intelectual nos debe de llevar a la práctica de la palabra de Dios, en donde verdaderamente vamos a ser transformados. Acá dice el apóstol Pablo, ok, tú te apoyas en la ley, conoces la ley, tú crees en Dios, tú eres maestro de niños, guía de los ciegos, conoces todo acerca de Dios, eres un predicador, enseñas que no se ha de robar, enseñas todo correctamente. Pero el problema es que no lo estás viviendo. El Señor Jesús le dijo a la gente que le seguía, hagan todo lo que los fariseos les digan, lo que les enseñen, pero no hagan como ellos viven. Porque enseñan perfectamente, son unos grandes maestros, tienen un conocimiento extraordinario. Pero el problema es que aunque enseñan bien, son expertos en la Torah, expertos en la ley de Dios, pero no viven como enseñan. Entonces el Señor Jesús aprobó de que escucharan la enseñanza de ellos, pero que no vivieran como ellos vivían. Ahí en El Salvador yo veía un programa de televisión y en eso pasaba un momento era infantil, se llamaba Jardín Infantil, creo. Y había un juego que se llamaba Haz lo que oyes, no lo que miras. Y entonces el que estaba guiando decía nariz y él se tocaba el pelo. Y entonces uno pues por estar viendo lo que hacía, no hacía lo que estaba hablando. Y entonces eso es lo que sucede exactamente con muchos y con lo que sucedió con los judíos. Hacemos lo que miramos, no lo que oímos que nos están enseñando. Pero Jesús le dijo a la gente que estaba ahí alrededor de él, hagan lo que ellos les enseñan, acéptenlo, reciban. Porque dice que en la cátedra de Moisés se sientan ellos, es decir, enseñan bien la Torá, enseñan bien la palabra, pero no hagan como ellos hacen, como ellos viven, porque lo están haciendo mal. Sepulcros emblanquecidos, le llamó en cierta ocasión Jesús. Fariseos y escribas hipócritas le llamó. Y esos eran doctores de la ley, perfeccionistas en la palabra de Dios. Habían inventado leyes extras para darles una carga extra al pueblo, pero ellos no las practicaban. Así era el nivel de ellos. Versículo 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Eso va para nosotros que ya conocemos de la palabra de Dios. O sea que ya conocemos la palabra
Y tenemos que vivir bajo la luz de la palabra. Tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. Porque ya somos diferentes, no somos las mismas personas, no somos los mismos borrachos, no somos los mismos ladrones, no somos los mismos adictos a la pornografía, no somos los mismos adictos a la cocaína, al crack, a la marihuana o a todo esto. Somos diferentes, hemos sido cambiados. Entonces no puedo predicarle a los demás y yo no vivir la palabra. Debo de vivir la palabra de nuestro Dios. El conocimiento es bueno, porque eso me tiene que guiar al arrepentimiento. Pero cuando el conocimiento no me lleva al arrepentimiento, quiere decir que tengo un corazón duro, un corazón de piedra y necesito a Cristo Jesús para ser salvo. El conocimiento no es suficiente. Necesito vivir la palabra de Dios tal y como está escrita. Versículo 24, ¿verdad? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por causa de quiénes? ¿Quiénes vosotros? Los judíos. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, por eso es que siempre dice al judío primeramente y después al griego. Porque ¿saben qué está sucediendo? Le dice a los judíos que están ahí en Roma. El problema es de que ustedes practican, ustedes enseñan, ustedes hacen lo que pueden con la palabra de Dios, pero al final no viven exactamente como Dios manda. Y por eso es que, aunque ustedes son judíos, por culpa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, es decir, entre los que no son judíos. Es decir, los gentiles dicen, bueno, pero si ni siquiera los judíos, me imagino que pensaban así, ni siquiera los judíos pueden vivir lo que dice la palabra de Dios. Entonces, menos nosotros que ni siquiera tenemos sangre judía. Hoy miren, estos judíos enseñan bien, pero viven mal. A eso se refiere el apóstol Pablo. Pero ahora eso va con nosotros también. Porque ahora sería entonces, el nombre de Dios es blasfemado entre los mundanos o entre los no creyentes por causa de nosotros los cristianos que pretendemos ser hijos de Dios, que venimos con saco, con corbata, con zapatitos bien lustrados, bien elegantes, bien peinaditos, con gelatina, bien perfumado, y que viene a la iglesia, pero cuando sale va a dejar a la familia o a la esposa a la casa y le dice que tiene una cita de trabajo, y luego el vecino vio que subió a alguien por allá por el Walmart, y ese alguien que subiera a otra mujer que no era su esposa. Pero predica bien, enseña bien, pero no vive la palabra de Dios. O cuando puede y está en las reuniones sociales, bueno, me invitaron a una fiesta, tuve que ir a la fiesta, sé que soy el diácono, el servidor de la iglesia, pero pues me dijeron, mira hermano, ahí hay unas cervecitas, una no es malo, entonces tómese una, sí, ¿verdad? Tiene razón, y se toma la cerveza el hermano, y el siguiente día viene, se para, y es el que guía aquí en la oración a los hermanos. No estoy hablando, ¿verdad? Directamente. Es un ejemplo. Por eso no digo nombre. Me voy a poner ejemplo al pastor mejor. Entonces, y se toma la cerveza. Ahí está la hermana que viene con su falda bien larga, viene bien santa, bien hermosa, bien elegante. Pero allá miran que se baja de su carro cuando va al cine con una minifalda. Y resulta que alguien, no es hermana, evangelizó a esa otra persona y le dijo de que viniera a la iglesia de Taf. Y justamente ese mismo día entró al cine y vio a la persona. Entraron y la conoció. Y de repente viene acá. Y esa persona que vio con minifalda la mira acá como toda una servidora. Y la invitada viene y mira y dice, qué extraño esto, ¿no? Porque aquí se viste de una manera y allá afuera se viste de otra manera. Aquí habla bien bonito y allá afuera en el trabajo se le salen unas palabras que salen sapos, ranas, lagartos, serpientes, de todo. Porque las cosas son diferentes. Un verdadero cristiano
es lo mismo aquí adentro y allá afuera. Jesús dijo, nadie enciende una luz y la esconde en un almud, en un cajón. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Porque encender la luz significa de que yo la necesito para que ilumine, para que se pueda ver mejor en la oscuridad. Y dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a la luz. Es decir, ahora ya no soy lo mismo, soy una persona diferente. El apóstol Pablo le está diciendo a los judíos, por culpa de ustedes que tienen sangre judía, que conocen la ley de Dios, conocen toda la Torá, conocen todo el Tanaj o el Antiguo Testamento, conocen todas las leyes, los ritos, la cultura, la práctica, conocen todo. Pero están viviendo mal la palabra de Dios y por lo tanto, a causa de ustedes, el mismo nombre de Dios es blasfemado, el nombre de Dios está siendo maldecido, el nombre de Dios está siendo pisoteado. Eso va también para nosotros. Porque cuando nosotros nos portamos mal allá afuera, el nombre de Dios es blasfemado. Y eso va a venir carga sobre nosotros. Porque nosotros conocemos la verdad, conocemos la palabra de Dios y no la estamos practicando y viviendo como debería de ser. Ánimo, iglesia. Tenemos que vivir a la luz de las Escrituras. Los tiempos están acortándose. Hay guerras, hay pestes, hay desgracias por todo el mundo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros somos el remanente que queda. Las iglesias, pocas iglesias alrededor del mundo que se guardan para Dios. Este 31 de octubre que acaba de pasar, el nombre de Dios ha sido blasfemado por mucha gente mundana que ni siquiera entiende bien la palabra de Dios. Pero al ver que gente en las iglesias disfrazadas, haciendo shows diabólicos adentro, disfrazándose de monstruos, de gente asesina, de gente mala, disfrazándose de cosas malas dentro de la iglesia, haciendo una fiesta especial para celebrar el 31 de octubre. ¿Ustedes creen que a Dios le agrada eso? El nombre de Dios es blasfemado. Pero Dios es justo y en su justicia le va a pagar a todos conforme haya vivido esta persona o esta gente. Pero qué vergüenza que los mismos líderes, los pastores son los que permiten esto. Ellos son los primeros y luego los demás por practicar porque conocen la palabra de Dios y que no tenemos ninguna relación con el mundo en el sentido de seguir practicando las cosas del mundo, sino que ahora somos diferentes, somos nuevas criaturas y que no podemos seguir practicando las cosas viejas. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene el sacrificio de Jesús? No, es que salvo siempre salvo. O sea, ya vino Jesús, murió por mí, ya me redimió de mis pecados. Entonces ahora puedo vivir como quiera. Engañado estás. No se puede. No se puede de ninguna manera. Tenemos que ser transformados por la palabra. Tenemos que ser transformados por la guianza del Espíritu Santo de nuestro Dios y Salvador. Porque si no, no hay salvación. Va a haber un castigo, un justo juicio de parte de Dios. Versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Le está diciendo a los judíos que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Abraham fue circuncidado como un pacto de limpieza, de purificación, de muerte a la carne. El órgano masculino, la parte del órgano masculino, en la punta hay una piel que a veces puede sobrar. Esa parte de la piel Dios ordenó a Moisés que sí circuncidara la piel nada más de encima, que la cortara y no nada más la tenía que tirar a la basura o quemarla,
porque era un pacto de parte de Dios. Así de que esa parte de esa piel, del prepucio se le llamaba, tenía que enterrarla en una simbología de que manifestaba de que se había dado muerte a la carne, es decir, a los deseos pecaminosos. Además era un rito de limpieza o de purificación. Cuando mi hijo nació en el hospital, el médico se acerca y me dice, oye, ¿quieres circuncidar a tu hijo? Y yo sabía la situación, no era por cuestiones de judaísmo, pero nuestra costumbre, nuestra cultura ha sido de que pues nunca hemos circuncidado a nadie. Entonces le dije, no, así que quiere. Es por limpieza, me dijo, sí, le digo, por cuestión de higiene, le entiéndole, pero nuestra cultura pues siempre ha sido así, no hay ningún problema. Entonces, pero para los judíos es un rito que tiene que hacerse. Cada judío debe de ser circuncidado y de esa manera tiene un pacto con Dios de limpieza, de purificación. Ahora, hay muchos judíos que se han levantado y me han contado que por aquí hay algunos judaizantes también aquí en la ciudad de Taf. No sé si predican de la circuncisión, pero la circuncisión no es necesaria para los gentiles. Ese era un pacto abrahámico, un pacto para los israelitas. Nosotros no tenemos que circuncidarnos para ser salvos. Y aquí mismo lo está diciendo el apóstol Pablo. Claro, los judíos deben de circuncidarse porque es parte de su cultura, es parte del pacto abrahámico que está con ellos, debe de cumplirse. La circuncisión es importante para ellos. Entonces, incluso el apóstol Pablo era circuncidado. Él era porque era judío, es parte de su cultura. Pero la circuncisión no salva. Es un primer acto de obediencia que debe de hacerse, al igual que el bautismo para nosotros. La circuncisión no salva. Ahora, los judíos cuando son circuncidados y conocen la ley, creen que ya la hicieron. Solo porque son circuncidados y solo porque conocen la ley. Entonces ya tengo la salvación, no hay ningún problema para mí, ya soy salvo. Pero el apóstol Pablo está diciendo lo contrario acá. Si conoces la ley y eres circuncidado, pero no vives conforme a la ley de Dios, no recibes la salvación. No eres salvo, aunque seas circuncidado, aunque te puedas de memoria todo el Tanaj, todo el Antiguo Testamento. No hay salvación. Y dice el apóstol Pablo, y si un incircunciso obedece a la ley de Dios y la guarda conforme Dios manda, este sí puede ser salvo. Así de que en pocas palabras, nosotros no necesitamos ser circuncidados para recibir la salvación mientras obedezcamos a la palabra de Dios. Eso es lo mismo, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Y él es un judío y nos está excusando a nosotros porque la circuncisión debe de ser en el corazón. Circunciden sus corazones, les dijo Jesús. Porque ustedes creen que están circuncidados y ya tengo la salvación. Ustedes creen que conocen de memoria la Torá, ya la hice. No. Circunciden sus corazones. Porque ahí es donde emana todo mal pensamiento. Todo deseo de maldad sale de ahí. Sus corazones, ahí hay que circuncidarlo. Y eso es una circuncisión espiritual, es decir, cortar toda aquella cosa que nos inclina al pecado, al mal, al deseo del odio, de la amargura, de la pena y de todas esas cosas que destruyen nuestras vidas. Versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, aquí lo aclaro otra vez, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío aquel que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del ¿qué? La del corazón, en el espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El apóstol Pablo les dice, realmente tenemos que entender que judío, es decir, un hijo de Dios, no es aquel que lo es exteriormente, es decir, el que tiene la sangre judía. No es solo él judío, sino aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que circuncida su corazón, aquel que dice, voy a dejar de tomar, voy a dejar de robar, voy a dejar de prostituirme, voy a dejar de levantar falsos testimonios, voy a dejar de chismear. Está circuncidando su corazón y se está entregando a la voluntad de Dios. Y esto lo lleva a ser un hijo o una hija de Dios, un judío, no por la sangre,
sino por la obediencia a la palabra de Dios, porque ha circuncidado su corazón. Más adelante, en otros capítulos, nos va a decir el apóstol Pablo que nosotros, que antes éramos olivo silvestre, el olivo silvestre no da fruto, o si da un fruto, es un fruto que no tiene el sabor original, no es bueno para comer, no es apto para el consumo humano. Entonces dice que antes nosotros éramos olivo silvestre, pero dice que ahora hemos sido injertados en unas ramas que fueron podadas del olivo natural o del olivo original que representa a Israel, y esas ramas que fueron podadas en esos espacios que hay, dice que el olivo silvestre que somos nosotros los gentiles, hemos sido injertados en el olivo natural. Es decir, ¿y quién alimenta ese olivo natural? Dios, porque Dios es el Dios de Israel, y ese olivo natural o ese olivo original representa a la nación de Israel, pero sus raíces están fundamentadas en Jesucristo, en Dios y Salvador de nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros venimos a ser judíos en la circuncisión de nuestros corazones, porque obedecemos la palabra de Dios y vivimos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Hay que guardar la palabra de Dios. Es triste lo que dicen las Escrituras de lo que le va a suceder a las personas que no obedezcan a la palabra de Dios. Es triste lo que va a suceder a las personas que no sigan los lineamientos de la palabra. Dios no obliga a nadie, no lo hace. Pero bien Dios quiere que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento y que dejen de ser olivo silvestre y que vengan a ser parte del olivo natural, parte de los israelitas, parte del pueblo de Dios, de la nación santa, del pueblo escogido por Dios y que fue redimido con la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo dice, aquí no hay diferencia. Si eres judío, si eres un cristiano, pero no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, Dios te va a juzgar y te va a enviar castigo. Pero si eres un judío o si eres un cristiano que vives conforme a los lineamientos de la palabra de Dios, vas a tener gracia, misericordia, amor, salvación, vida eterna, dice el apóstol Pablo. Que nosotros podamos guardar esta palabra y vivir conforme a nuestro Dios lo ha mandado para poderle ver algún día. ¿Cuántos anhelan ver a Dios? Amén, todos queremos ver a Dios, pero hay un esfuerzo que hay que hacer día con día.